Estructura y nomenclatura de compuestos iónicos. Los electrones se acomodan en niveles de 1 a 7. Cada nivel puede tener hasta 4 subniveles, desde 1 hasta 4. Y en cada orbital caben 2 electrones. Esto lo estamos revisando porque es importante conocer cómo se acomodan los electrones al formar los compuestos. Ahora bien, los niveles de energía electrónica se acomodan de esta manera. En el nivel 1 únicamente hay un orbital donde caben 2 electrones. En el nivel 2 tenemos los orbitales S, donde caben 2 electrones, y los orbitales P, que en total caben 6 electrones. Y así sucesivamente. Estos son los esquemas de cómo se representan los diferentes orbitales. Con todo esto podemos construir las configuraciones electrónicas que nos van a indicar cómo es que se acomodan los electrones en el átomo. Como pueden ver, no solamente es en orden sucesivo, también dependen de la energía que puedan tener. De manera que no van primero todos los del 1, luego todos los del 2, todos los del 3. Si se fijan, en este campo se empiezan a empalmar, es decir, primero va el 3D y después va el 4P. Pero nosotros no podemos saber eso de una manera rápida y sencilla. Por eso es que Aufbau construyeron este principio, este llenado, donde podemos ir viendo cómo se van albergando los diferentes electrones. Cabe recordar que siempre en el orbital S caben 2, en el P caben 6, en el D caben 10 y en el F 14. Debemos ir siguiendo el orden de estas flechas para conocer cómo es que vamos a acomodar los electrones. De esta manera quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, etc. Vamos a escribir la configuración del flúor para comenzar. El número atómico de este elemento es 9, por lo tanto hay que acomodar 9 electrones nada más, aunque quepan muchos más en los orbitales, nosotros nada más vamos a acomodar 9. De manera que la configuración electrónica queda como 1s2, 2s2 y 2p5. Ahora veamos el ejemplo del cloro. En el caso del cloro, la configuración siguiendo el principio de Aufbau es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. En este esquema podemos ver otras formas de acomodar la configuración electrónica o de expresarla. En esta última se puede ver rápidamente que en el último nivel o en la última capa tiene 7 electrones el cloro, que son con los que va a interactuar con otros átomos. Una manera adicional de dibujar el símbolo del cloro y representar los electrones que tiene alrededor son las estructuras de Lewis. En este caso, vamos a colocar 7 puntitos alrededor del cloro porque, como vimos anteriormente, son los que tienen el último nivel. Aquí tenemos el ejemplo de otros elementos con sus diagramas de Lewis. La mayoría de los elementos se encuentran formando moléculas con ellos mismos o con otros. Sin embargo, los gases nobles no lo hacen. A veces podemos tener compuestos de estos elementos, pero bajo condiciones muy extremas. Se cree que no lo hacen porque su último nivel está completo. Es decir, que tiene 8 electrones alrededor, ya no necesita ni que le presten, ni regalar, ni compartir para ser estable el mismo. Caso contrario es el del carbono y el oxígeno. En este caso, el carbono tiene 4 electrones de valencia, el oxígeno 6, y en este apartado se ve
cómo es que los comparten para poder ser estables los dos. Si hacemos las cuentas, el oxígeno aquí ya tiene 8 electrones en total alrededor, contando a los del carbono porque los están compartiendo. El carbono también ya tiene 8 electrones en total y el otro oxígeno lo mismo, también tiene 8 electrones contando los que comparte con el carbono. De manera que estos ya son estables. Ahora bien, tenemos dos tipos de compuestos. Cuando los electrones son compartidos, como en el caso anterior, se trata de un enlace covalente. Ahora bien, hay otro tipo de interacción donde uno pierde y otro gana. Ese es el enlace iónico. ¿Por qué? Porque se forman iones. Eso lo vamos a ver a continuación. Repetimos, los gases nobles tienen en su nivel de valencia 8 electrones, 2 en el caso del helio, que no puede tener más, por lo que ya está completo el nivel. Los gases nobles solo forman compuestos en condiciones extremas y casi todos los elementos representativos, aquí hay que enfatizar esto. ¿Por qué? Porque los elementos representativos son únicamente los que están en las familias A. Los otros tienen su negocio aparte y ahorita lo vemos. Ahora, ¿qué ocurre si un átomo gana o pierde electrones? Pues se forman iones, aniones o cationes. En este ejemplo podemos ver el cloro. Si ustedes observan en el último nivel tiene sus 7 electrones. Ha ganado 1, ahora ya tiene 8. Por eso es que tiene una carga negativa y ahora es un anión. Los podemos representar con su configuración electrónica, con el símbolo de Lewis y además su carga, o únicamente con el símbolo y la carga. Cualquiera de las tres es válida. Claro que la que más empleamos es la última. Ahora bien, ¿cómo es que se forma un enlace iónico? Siempre para que uno gane y otro pierda, tiene que ocurrir lo siguiente. El litio va a perder un electrón para que pueda quedar parecido al helio. Ya le van a quedar 2 electrones aquí y el flúor lo gana y ahora ya se va a parecer al neón. Ya va a tener 8 electrones alrededor. Gracias a que tenemos iones en este tipo de compuestos, van a formar redes cristalinas, es decir, no forman moléculas verdaderas. Siempre que nosotros pensamos en un compuesto, nos imaginamos que se formó una molécula. Esto no siempre es así. En el caso de los compuestos iónicos se forman redes cristalinas, constituidas mínimo por un metal y un no metal. Puede haber más cosas. Sus puntos de fusión son altos y se solubilizan en agua al disociarse. Hay otros tipos de interacciones que veremos más adelante, mediante las cuales se puede lograr que un compuesto se disuelva en agua. ¿Cómo es que se representan? Con fórmulas. En las fórmulas vamos a tener los símbolos de los elementos que forman parte del compuesto y además los subíndices, numeritos que nos van a decir cuántos átomos hay de cada elemento. En este ejemplo tenemos 2 átomos de aluminio, 12 de oxígeno, porque este 3 va a involucrar a los 2 elementos dentro del paréntesis, y 3 átomos de azufre. Los elementos representativos son muy bien portados. Ellos van a tener la carga acorde al grupo al que pertenecen. Por ejemplo, el magnesio pertenece al grupo 2A y su carga es 2. El oxígeno pertenece al grupo 6 y su carga es -2. Aquí dicen, bueno, no que se parecía al grupo y es 6. Bueno, lo que ocurre es que 6 electrones son los que tiene alrededor y va a requerir de 2 electrones para completar su octeto. Por eso es que va a tener una carga negativa. Si se fijan aquí, estos que están en el 7 nada más les falta un electrón para tener 8. Por eso es que su carga es 1 menos.
Pero no todos los iones son tan sencillos. Hay unos que se llaman iones poliatómicos, también conocidos como radicales, que son un grupo de átomos enlazados covalentemente y no se disocian en agua. Casi todos consisten en un metal y en un no metal, perdón, y oxígeno, a excepción del cianuro. ¿Cómo se nombran? Vamos a utilizar las terminaciones ito y ato, a excepción del hidróxido, cuyo nombre es hidróxido. Si tienen el mismo no metal, en este caso el azufre, van a tener la misma carga, 2 menos. Algunos elementos como el cloro, el flúor, el bromo y el yodo forman más de 2 iones poliatómicos o radicales. Por lo tanto, necesitamos utilizar, aparte de la terminación ito o ato, los prefijos hipo o per. En esta tabla podemos observar varios de los radicales que existen. Hay muchos más, pero estos son los más importantes. Aquí tenemos el cianuro, todos los que son del cloro. Cabe aclarar que también se forman los mismos con el bromo y el yodo, es decir, podemos tener peryodato, perbromato, clorito, hipobromito, etc. En esta tabla periódica están esquematizados los principales estados de oxidación de los elementos. Si ustedes observan, los de los grupos A únicamente tienen un estado de oxidación. Aquí el rubidio siempre va a ser +1, el magnesio siempre va a ser +2 y los aniones que están del lado derecho. Algo que no les he aclarado, los aniones siempre van a estar acompañados de un no metal, porque recuerden que son los más electronegativos, es decir, van a atraer más fácilmente hacia ellos la carga negativa, los electrones. Por eso es que estos quedan siempre negativos. Si ustedes observan, hay algunos otros elementos de transición que únicamente tienen una carga, como el zinc, el cadmio y la plata. Esto va a tener repercusiones más adelante. Veamos. Cuando escribimos el nombre de un compuesto iónico, tenemos que seguir estos pasos. Primero, anotar el nombre del anión. Vamos a nombrar este compuesto de aquí. Primero, el nombre del anión, como ya vimos, OH es hidróxido. Después, el nombre del metal. Y en este caso no es necesario indicar en números romanos el estado de oxidación del magnesio, ya que pertenece al grupo 2A y únicamente usa ese estado de oxidación. Sin embargo, tenemos los elementos de transición, los que están en medio de la tabla periódica. Esos sí necesitan que les aclaremos cuál es la carga que están utilizando, porque utilizan más de una carga. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí el CrSO4 3. Primero que nada, revisamos la carga del radical en la tabla de aniones radicales y resulta que es menos 2. Después, vamos a ver si tenemos cuántas cargas. Vamos a hacer el cálculo. Si hay 3 sulfatos, quiere decir que hay 6 cargas negativas. Recordamos que los compuestos son neutros, entonces, si esta parte de aquí de la derecha me está aportando 6 cargas negativas, este átomo de cromo solito me debe dar 6 cargas positivas. Por lo tanto, el nombre va a ser sulfato de cromo 6. Veamos más ejemplos. Aquí, si ustedes observan, el clorito de zinc no tiene los números romanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el zinc únicamente ocupa el estado de oxidación +2 y no requiere de indicar qué estado de oxidación es. En el caso del hierro, que está hasta acá abajo, tenemos un óxido. El óxido siempre va a tener una carga de -2. Y entonces, aquí usa la carga +3 el hierro. ¿Cómo es que podemos saber eso?
3 por menos 2, que es la carga del oxígeno, son 6 negativas. Si hay aquí 2 átomos de hierro, quiere decir que cada uno está aportando 3 cargas positivas para que finalmente la carga completa del compuesto sea 0. En este caso y en el del estaño, sí hay que indicar en números romanos el estado de oxidación. Recuerden, por favor, que el nombre del anión lo van a encontrar en la tabla de aniones radicales. Vamos a ver al contrario. Si tenemos que escribir una fórmula a partir del nombre, por ejemplo, el nitrato de manganeso 7. Primero anotamos el nombre, el símbolo del catión y su carga. En este caso, Mn+7. Buscamos el anión en la tabla, nos vamos a la tablita de aniones radicales y buscamos el nitrato y anotamos su carga, al ladito, a la derecha. Siempre los metales van a la izquierda, como en la tabla periódica. En la tabla periódica los no metales están a la derecha y los metales a la izquierda. Y entonces, aquí el 3 no es de la carga, perdónenme, no lo puse chiquito, es el número de oxígenos. Después, vamos a balancear las cargas con el número adecuado de cationes y aniones para que pueda ser posible que la suma de todas las cargas sea 0. Fíjense bien, si tengo 7 cargas negativas del manganeso y cada anión nitrato únicamente me va a aportar una carga negativa, entonces necesito 7 grupos nitrato para poder equilibrar las 7 cargas positivas del manganeso. Finalmente borramos las cargas, aquí ya no las puse, pero ustedes sí las van a tener cuando lo escriban, las borran y ya quedó lista la fórmula de este compuesto. Muchas gracias.